Bien, tenemos en pantalla ya el recurso que vamos a utilizar, las diapositivas, para poder explicar la clase desde la unidad 1 y la unidad 2. Bueno, aquí sería unidad 2, ¿ya? Unidad 2. Con cada una o cada unidad con su respectivo título para que se sepa qué temas básicamente se ha tratado en cada uno de ellos. Si en el transcurso de la clase tienen preguntas, lo pueden plantear, jóvenes, no hay problema. Bien, primero vamos haciendo memoria, o bueno, recordando qué es un enunciado. Un enunciado, por cierto. Hemos nosotros hecho, construido este esquema en donde se pueda explicar que un enunciado puede ser una oración o una frase. Ustedes saben, si es oración, una oración tiene sujeto y predicado. Y si es frase, puede carecer de sujeto y también puede carecer de predicado. Veamos en qué momento es una frase. ¿O qué es una Profesora, frase? Tienen que ver. disculpe, ¿Sí? ¿Sí, Angelito? mi compañera, soy Nando, profesora. ¿Perdón? Mi compañera soy Ajá. Nando, profesora, no Angelita. Mi compañera Chelly me está diciendo que se encuentra con audio. No habla Ya, por el tema de su internet y que va a hablar al chat, es me está diciendo para comentar. gracias, mi estimado Nando. Yo que profesora. Ok. Entonces le estaba diciendo que un enunciado puede ser una frase. Y cuando hablamos de una frase, un ejemplo de una frase, tráeme un par de zapatos o véndeme un helado, ¿no? Que puede ser una frase. Buenas tardes, señora, también puede ser una frase. ¿Ya? ¿Qué hora es? También es una frase. Pero si hablamos de oración, entonces, claro, que necesariamente debe tener sujeto y predicado. Veamos aquí un ejemplo. Juan tiene capacidad para trabajar en equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saber en qué momento va a tener sujeto y en qué momento va a tener predicado? Entonces nos hacemos la pregunta clásica, ¿quién tiene la capacidad para trabajar en equipo? Juan sería la respuesta. Eso indica que Juan sería el sujeto y tiene capacidad para trabajar en equipo sería el predicado. Entonces, si nosotros quisiéramos sacarle esta palabra o este nombre Juan, quedaría, ¿no? Nuestro enunciado tiene capacidad para trabajar en equipo o simplemente capacidad para trabajar en equipo, que sería una frase, ¿no? Entonces, se entiende que enunciado puede ser una frase o puede ser una oración, ¿ya? Ahora, ¿qué es una proposición? No es preposición, por si acaso. ¿Qué es una proposición? Una proposición tiene dos situaciones. Primero, que tiene un único valor lógico, o en este caso una proposición es una oración que tiene un único valor lógico, o puede ser verdadero o puede ser falso. Ejemplo, esta noche pasa, o a ver, esta noche se puede observar un satélite. Ustedes saben, no existe ninguna noticia en la cual se ha comunicado que va a pasar un satélite y que vamos a poder ver. Entonces, este enunciado sería falso o esta proposición sería falsa. Además, las proposiciones se clasifican en dos grandes grupos: las proposiciones simples o atómicas y las proposiciones compuestas o moleculares. ¿Y cuál es la diferencia entre ellas? La proposición simple no tiene conectivos lógicos, es decir, no tiene enlace. Ejemplo,
el perro se come el queso. Una oración. ¿Quién se come el queso? El perro, ¿no? Ya sabemos que para que sea proposición tiene que ser una oración. No olvidemos, no puede ser frase. Una proposición no es una frase. Una proposición es una oración a la que nosotros podemos decir si es verdadero o es falso, ¿ya? No tiene tampoco conectivos lógicos. Por eso les decía, les hacía en el ejemplo, el perro se come el queso. El perro come el queso. María se cayó en el pozo. Llegaste, Manuel, llegaste tarde a clases. Pero si yo digo, llegaste tarde a clases, no es una oración, simplemente es una frase, ¿ya? Ahora, una proposición compuesta o también molecular va a ser una oración en donde hay nexo o conexión o conectivos lógicos. ¿Y cuáles son esos conectivos lógicos? Pues y, o, sí, entonces, sí, solo sí, no, etcétera, etcétera. Claro que de esos conectivos también hay términos similares o sinónimos, ¿ya? Ejemplo, Amanda es contadora, que por cierto es una proposición simple. También si yo digo, Amanda es contadora, hasta ahí nomás es una proposición simple. Pero acá, si le aumento y digo, y Raúl es economista, esta proposición simple se ha convertido en una proposición compuesta. ¿Por qué? Porque hay el nexo, un enlace. Esta letra I está uniendo a Amanda es contadora y Raúl es economista. Entonces, toda esta frase se convierte o es un ejemplo de proposición compuesta. No olvidemos que una proposición, o existen dos tipos de proposiciones, una simple y una compuesta. Entonces, a la simple, uniendo varias proposiciones simples, estas se convierten en compuesta. La proposición simple no tiene conectivos lógicos. La proposición compuesta sí. Por eso es que se va a unir y se va a enlazar, ¿ya? Con varias proposiciones simples. Muy bien. Hasta acá alguna pregunta. De repente ustedes quieren participar en la explicación y dicen, bueno, profesor, si quieren dar su ejemplo, también ya lo pueden hacer. Teniendo en claro, ahora nosotros vamos a conocer esos conectivos lógicos, pero con su respectiva operación lógica. Y para que exista operación lógica debe existir dos o más proposiciones simples. Tenemos la operación lógica negación o la negación, que es su operador o su símbolo operativo es una S, ¿no? Una S achatada o una L invertida también. En algunos textos se puede encontrar L. Hola, buenas noches. Me vuelvo a ingresar de nuevo, se había ido mi internet. Ya, señorita, no hay problema. Su esquema tendríamos no P. Vamos a suponer que tenemos una proposición P cualquiera. Entonces su esquema, pues, o su símbolo de esta proposición usando la negación sería no P, ¿no? Y se lee no P, es decir, estas palabras, cuando están en una oración, siempre nos van a indicar la negación. Por ejemplo, ¿es falso qué? ¿No es cierto qué? ¿Es imposible qué? No, ¿ya? Y otros términos más que son similares, pero que indican negación. La otra operación lógica es la conjunción. Y la conjunción tiene su conectivo lógico, es una B invertida. ¿Ya? Entonces acá también necesitaba, para que exista la conjunción, deben haber más de dos o más proposiciones. Y se lee P y Q. Los términos que indican o que sirven como nexos para que nos dé a entender una conjunción son pero, también, sin embargo, además, tal como, no obstante, aunque, a la vez y muchos términos más que podemos encontrar, ¿ya? Pero generalmente está P y Q. P y Q, siempre lo vamos a mirar ahí, P y Q.
La otra operación lógica es la disyunción, cuyo símbolo operador lógico es la B y se lee pues P o Q, ¿ya? P o Q. La otra operación es la bicondicional. La bicondicional es una flecha, solamente un sentido, y se lee si P, entonces Q. O sea, si quisiéramos, eh, si María llora, entonces tendrá los ojos hinchados. Puede ser una proposición, un ejemplo, en donde podemos ver a la operación lógica condicional. Y la otra operación es la bicondicional, cuyo símbolo es una flecha de doble sentido, la cual se puede leer P, sí y solo sí Q. Es decir, hoy llegaré tarde al trabajo y solo si no hay mucho tráfico, puede ser, ¿no? De repente, eh, otra, otro ejemplo, ¿no? Desaprobaré el curso si solo si no estudio, ¿no? Entonces, términos que pueden también indicar la bicondicional, sí, solamente sí, cuándo y solo cuándo, entonces y solo entonces, y muchos otros términos, ¿no? Pues dice acá, etcétera, eso implica que puede existir otros términos similares que pueden indicar que se puede tener la presencia de la bicondicional. ¿Mm? Ahora, a estas proposiciones siempre, o sea, para hacerles un poco resumidas, se utiliza la simbolización. Y para poder simbolizar estas oraciones, lo vamos a organizar como proposiciones. Y a cada una de las proposiciones simples o atómicas se va a representar con una letra. Puede ser la letra P, la letra Q, la letra R, la letra S, T, U, etcétera, etcétera. Generalmente estas letras del abecedario, pero en minúscula. ¿Ya? A veces se utilizan para representar a las proposiciones. Veamos algunos ejemplos aquí de las operaciones lógicas. Algunos ejemplos no los he considerado todos, pero un poco para refrescarnos, ¿ya? Lo que ya sabemos. La señorita Sandoval es secretaria de la institución, o, o es la directora, debería ser acá, ¿no? O es la directora. Entonces aquí en este ejemplo se puede observar que está anexado, ¿no? Y acá el nexo o el conectivo lógico o está uniendo esas dos proposiciones simples. Y acá podemos representar con la letra P para diferenciar de la proposición Q. ¿Y cuál sería la proposición P? La señorita Sandoval es la secretaria de la institución. Y la proposición Q sería la señorita Sandoval es la directora de la institución. Pero acá solamente dice o es la directora. Por tratarse de la señorita, entonces tenemos que hacer completa la oración. Porque si yo pongo es la directora acá en Q, no tendría sentido. Simplemente sería una frase. Y ustedes saben que para que sea proposición tiene que ser una oración. Y si es una oración, tiene sujeto y tiene predicado. Simbólicamente, entonces, toda esta oración quedaría P o Q. Ahí está, miren. O sea, toda estas oraciones se ha resumido simplemente a tres símbolos, P o Q, nada más. Veamos otro ejemplo. Si vamos en auto, entonces no vamos en moto, ¿ya? Entonces pongo acá la proposición P, vamos en auto, ¿no? Y la proposición Q, vamos en moto. Y acá tendríamos su simbolización, ¿ve? Si vamos en auto, ahí, sí, ojo, aquí está adelante, sí. Eso indica que aquí está pues interfiriendo la condicional. Y efectivamente, sí, entonces, ¿no? Pero acá también dice, no vamos en moto. Eso implica que a la proposición Q estaría negándose, ¿no? No se puede realizar las dos cosas al mismo tiempo. No podemos ir en auto y en moto a la vez. O vamos en auto o vamos en moto. Por lo tanto, la simbolización de esta proposición molecular quedaría de esta
forma, ¿ya? Otro ejemplo, la medalla no es de plata y el diploma parece falso. Bueno, acá tendríamos la proposición P, puede ser también otra letra, puede ser la proposición R, ¿no? La medalla no es de plata y el diploma parece falso. Ojo, cuando hablamos aquí de la proporción, la medalla no es de plata, implica que aquí hay una frase que ya nos está indicando otra operación, que es la negación, ¿ya? Y aquí tendríamos no. Por lo tanto, a P lo vamos a tener que negar al momento de hacer su simbolización. Y efectivamente se puede observar aquí. Y el diploma parece falso. Entonces acá tenemos el diploma parece falso. ¿Quién parece falso? El diploma. Por lo tanto, acá tendríamos la proposición Q. Otro ejemplo, Mary se aprobó el examen, pero Silvia no. ¿Cuáles serían las proposiciones? Mary se aprobó el examen, pero nosotros hemos visto hace unos instantes que pero corresponde a un tipo también de un sinónimo de un conectivo lógico. Si retrocedemos a la tablita, ¿dónde está pero? Pero está en I. Miren acá. Entonces, en este ejemplo, conjunción. Pero, dice acá, ¿dónde está? Pero Silvia no. Eso significa que no aprobó el examen. Pero acá simplemente dice Silvia no. Si yo le escribo la proposición Silvia no, carece de sentido. Por lo tanto, tiene que ser completo. ¿Quién no aprobó el examen? Silvia. Entonces, ahí está la proposición S. Simbólicamente tendríamos R y no S. A S le estaríamos negando como proposición. ¿Ya? Y quedaría de esa manera. Eso, todo es lo que acabamos de explicarles, vendría enfocado un poco en la unidad 1. Ahora, en lo que concierne a la unidad 2, lo que nosotros ya nos corresponde, todas esas simbolizaciones que acabamos de ver se pueden representar en esquemas moleculares. ¿Y qué son los esquemas moleculares? Simplemente la representación simbólica de las proposiciones compuestas mediante variables proposicionales y conectivos lógicos. Ahora vamos a trabajar con esa parte simbólica. Eso no quiere decir que no podamos traducir a esa parte simbólica, también convertirlos en oración, si lo podemos hacer. Pero para ello también necesitamos saber su jerarquía de los conectivos lógicos, es decir, de las operaciones lógicas, ¿ya? Cuando no hay la presencia de signos colectores, o en este caso los signos de colección, que son los paréntesis, los corchetes, las llaves, el vínculo, la jerarquía de los conectivos para hallar el valor de verdad sería la negación, la conjunción, la disyunción, la condicional y por fin la bicondición. O sea, ese sería el orden en la cual estaríamos empezando a desarrollar en los ejercicios cuando tienes que construir un esquema molecular. Y dice, para no olvidar que primero se determine el valor de verdad de los esquemas ubicados dentro de los signos de colección. Es decir, si ustedes tienen una expresión sumamente extensa, se tiene que empezar a trabajar por aquellos que están encerrados con paréntesis. Luego estos se van desapareciendo para trabajar en los corchetes y en las llaves. Y para que se puedan unir estos conectores, siempre debe haber pues los conectivos lógicos, ¿ya? Aquí tenemos las tablas resumen de estas operaciones. Y a esto pues llamamos las tablas de verdad, de donde podemos nosotros decir, si, bueno, los valores, si estas expresiones resultaran similares o diferentes. Y a esto llamamos tablas de verdad, que son herramientas que se usan para determinar posibles valores de verdad de una proposición. Lo copié aquí al frente, las 4 principales, porque la negación podemos deducir directamente, ¿ya? Tenemos la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional. Estos resultados lo he copiado en una tabla resumen, que por cierto está aquí, con la cual estábamos trabajando anteriormente, la que nos facilitaba encontrar los resultados con rapidez. En la conjunción tenemos que solamente un verdadero
Si ambas proposiciones son verdaderas, y acá está, miren, en la tabla resumen, este resultado está aquí, en la conjunción. En la disyunción solamente hay un falso, el resto es verdadero. Y efectivamente podemos evidenciar, acá está en la tabla resumen. En la condicional solamente hay un falso, el resto es verdadero. En la bicondicional sí hay ambos valores equitativos, pero para poder saber que sean verdaderos, estos deben ser iguales, es decir, ambas proposiciones, ¿ya? Con esta tabla resumen es la que vamos nosotros a construir tablas de verdad, a la que vamos a saber qué valores va a tener nuestra tabla, cómo se va a designar, de acuerdo a estos resultados. ¿Hay preguntas hasta aquí? Ahora, la característica de las tablas de verdad según los valores finales, podemos recordar que son tres. Una, tautológica o de tautología, si el resultado final de la tabla todos son verdaderos. Va a ser de contradicción o contradictoria si en la tabla final, si el resultado final de toda la tabla es falso. Los resultados son falsos. Entonces va a ser contradictorio. Va a ser de contingencia si en el resultado final de la tabla tenemos dos valores, un verdadero o falso. O pueden ser dos verdaderos la mayoría, o pueden ser dos falsos, o pueden ser dos, la mayoría falsos, pero siempre va a haber la presencia de ambos, verdadero y falso. ¿Ya? Entonces tenemos contingencia, contradicción y tautología. Eso hasta aquí, toda la parte, de repente, los conceptos que nos faltaba refrescar, recordar para poder trabajar los ejercicios. ¿Ya? Ahora tenemos aquí, bueno, no he colocado muchos ejercicios para que podamos trabajar ahora, porque a veces no da el tiempo. Entonces, lo que sí he preparado un taller de ejercicios. Como les digo, vamos a ir trabajando de repente en donde tenemos falencias, en donde tenemos un poco de dificultad, pero eso nos va a ayudar a afianzar nuestros conocimientos. Entonces, desafío a los conocimientos. Antes de responder, piensa lo mismo, no olvides que es lógica, ¿no? Y lógica significa, pues, analizar, pensar. Tenemos un primero. ¿Qué enunciados son proposiciones e indica su valor de veracidad? Tenemos el primero, dice, mira, el día martes es antes que el lunes, o sea que el día lunes. ¿Esto será una proposición? ¿Mm? Dice, ¿qué enunciados son proposiciones e indica su valor de veracidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será un enunciado el día martes es antes que el día lunes? No olviden que para que sean proposiciones, estas deben ser oraciones y que tienen sujeto, que tienen predicado y que se puede decir si es verdadero o es falso. Si no se podría determinar si es falso o verdadero, entonces simplemente son enunciados, son frases. Ya, no olviden. Eso indica que en este ejemplo tendríamos una proposición. Si nos vamos nosotros al calendario o a los días de la semana, nos damos cuenta que tenemos 7 días. Y el primer día de la semana es domingo, ¿no? ¿O no? A ver qué dicen. Ya, pero el día martes es antes que el lunes o es después del lunes. ¿Qué dicen, Después del lunes, chicos? ¿no? Claro, por lo tanto, Después sería del una lunes. claro que sí, sería una proposición falsa, ¿no? Entonces, sí, es una proposición. Segundo ejemplo, Pegaso es un caballo que tiene alas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será han leído la historia de Pegaso? ¿Mm? La historia de Pegaso es un caballo, ¿no? Que tiene No, como, profesora. que tiene en su frente, no sé, en las vinchas infantiles siempre lo han diseñado, ¿no? Pero que también tiene alas. Pero es tiene una historia. Pegaso es un caballo que tiene alas. Sí, ¿no? Es una proposición según la historia griega, sí, ¿no? Por lo tanto, es una proposición verdadera. El tercer ejemplo, todo número par es divisible por 3. Ojo, dice todo número par. Por ejemplo, al decir que es divisible, significa que yo puedo dividir entre 3 y pues mi resultado es exacto, o sea, no tengo residuo, no tengo residuo
sido. En este caso, el Ahí verbo es sería ahí ser. es una proposición de negación. Aquí sería una proposición falsa, ¿no? Muy bien, señorita. Tenemos aquí la cual, el corto ejemplo, comiste todo tu almuerzo. Esto será una proposición. ¿Qué dicen ustedes? Comiste todo No, tu profesor. almuerzo. Es un Claro enunciado. que no. Exacto, eso es un enunciado porque no podemos determinar, ¿no? Y además es una pregunta. Siempre las expresiones que están con signos de interrogación o admiración no son proposiciones, son simplemente enunciados. Por estar dentro de un, inclusive si diría, María, ¿qué día es hoy? Sería un enunciado. El simple hecho de tener signo de interrogación. ¿Ya? Otro Profesora, ejemplo, una pregunta. sí, Pero sí te, si no dice el nombre de alguien, ¿no sería una frase solamente? mire, tal como está esto es una frase. ¿Por qué? Porque está en medio de signos de interrogación. Esto es una pregunta, ¿no? Y de repente alguien me dice, profesora, ¿qué pasa si el ejemplo sería así? María, ¿comiste todo tu almuerzo? ¿Sería proposición? Lógicamente que no. ¿Por qué? Porque está dentro de una pregunta. Las preguntas y las admiraciones no son proposiciones, simplemente son enunciados, ¿ya? Ahora, otro ejemplo, el pisco es peruano. Ustedes saben que el pisco sí es peruano, por lo tanto, esta es una proposición verdadera. Aquí tenemos una operación, ¿ya? 35 por 4 más 140, 354. ¿Eso será verdad? ¿Será o simplemente es una proposición? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen que podría ser? ¿Es una proposición o es simplemente un enunciado? Si yo resuelvo primero 35 por 4, tendría 5 por 4, 20, 4 por 3, 12, 140. Más 140, estaría hablando de 280. Pero dice acá, 35 por 4 más 140 es igual a 354. Sería una proposición. Entonces, Falso. ¿qué? ¿Proposición falsa? Falsa. Ya, acá tenemos las respuestas para poder, miren, comprobar. Miren. A ver, 5 por 4, 24 por 3, 2, 14, 208 sería falso. No, ya, falso. Ya está. Ay, pues, ya. Segundo ejemplo, veamos el otro esquema. A ver. Ya. ¿Qué proposiciones son atómicas y cuáles son moleculares? No olviden que las atómicas son las proposiciones simples y las moleculares son las proposiciones compuestas. Las proposiciones simples no tienen conectivos. Las proposiciones moleculares sí tienen conectivos. Entonces veamos. Aladino tiene una alfombra voladora o una lámpara maravillosa o una lámpara cuando se trata del cuento de Aladino. ¿Ya? De acuerdo a lo que observamos, aquí hay un conectivo lógico. Por lo tanto, esta es una proposición molecular. Profesorita, ¿Sí? ¿puede repetir delante lo que has dicho? Que las moleculares, las atómicas son simples, creo, y las moleculares compuestas, ¿así dijo? Sí. Las proposiciones simples también se llaman atómicas. Estas proposiciones simples no tienen conectivos lógicos. Son simples oraciones en las cuales tiene sujeto y tiene predicado, nada más. En cambio, las proposiciones compuestas o moleculares tienen dentro de su expresión conectivos lógicos. Ejemplo 1, aquí tenemos, miren, el conectivo lógico O. Entonces, esto es un tipo de proposición compuesta o también proposición molecular. ¿Ya? Segundo ejemplo, Londres es capital de Inglaterra. Aquí no nos están diciendo si es verdadero o falso. Lo que nos están pidiendo es qué proporciones son atómicas, es para diferenciar. Tal ¿Puede como repetir de observamos, nuevo, profesora? tal como podemos, ¿qué quiere que le explique un poquito detalladamente este? A ver, ¿qué parte? Profesora,
pregunta, no, que decías las proposiciones atómicas son las simples, ¿no? Exacto, sí, Y son las y las proposiciones proposiciones simples. compuestas o moleculares son las. Las proporciones compuestas también se llaman moleculares y estas tienen conectivos lógicos. Ya están uniendo. ¿Por qué van a tener conectivos lógicos? Porque están uniendo proposiciones simples. ¿Ya? En cambio, las simples o también atómicas no tienen conectivos lógicos. Ejemplo de ello tenemos aquí Londres es capital de Inglaterra, no vemos ningún conectivo. Entonces, esa es una proposición. Una proposición simple. Exacto, proposición. El lago Titicaca está en Puno y el volcán Misti en Arequipa. ¿Ah? Aquí hay, o sea, mezclado un ejemplo también. Ahí tiene un ¿Ya? conectivo, profesora. Claro, y, ¿no? Y sería el conectivo. Y sería el conectivo. Claro, claro que sí. Entonces, es una proposición molecular. Porque si queremos, podemos sacar de la proposición P, el lago Titicaca está en Puno. En la proposición Q, el volcán Misti está en Arequipa, ¿no? Ya, tenemos otro ejemplo. Si se lee, si se lee, entonces debo comprender lo que leo. ¿Mm? Acá, ¿qué tipo de proposición es esta? Si se lee, Compuesta. entonces debo comprender. Claro, es molecular, porque está aquí, sí, entonces, ¿no? Voy a hablarte en serio. ¿Eso será proposición atómica molecular o está de más aquí? Atómica, profesora. Sí, pero sí, ¿no? Voy a hablarte en serio. Cuando dice, ¿quién va a hablar en serio? Se está refiriendo a una persona a la cual está, pues, ¿no? Dice, voy a hablarte, ¿no? Le está hablando. Aquí hay dos personajes. Entonces podemos determinar que es una proposición simple, no hay conectivo. Mírame a los ojos y dime la verdad. Eso será proposición simple o compuesta. Mírame a los ojos y dime la verdad. ¿Qué dicen ustedes? Compuesta, profesora. Claro que sí, compuesta porque está aquí. Compuesta, ¿No? profesora. Porque está diciendo, dime la verdad, ahí hay un conectivo. Sí. Mariano Melgar escribió cartas a Silvia. Esto es un ejemplo de proposición simple. Y acá, Simple, simple. exacto. Ahí están, ¿ven? Los resultados que ustedes llegaron. Bien. Aquí tenemos algunos también tipos de ejemplos. Y voy a hacer las siguientes proposiciones. Como ya hemos identificado las proposiciones, podemos establecer su simbolización. 3 es un número primo o 3 o es un número compuesto. ¿Cuál sería su simbolización? Si nosotros rápidamente escribimos su simbolización, yo quiero decir que 3 es un número primo. Entonces voy a decir P, ¿ya? P. O, entonces voy a escribir O. 3 es un número compuesto. Entonces voy a tener P o Q, ¿no? Su proposición o su símbolo, ¿dónde está? No quiero dividir. Y ahí está, su simbología de esta primera oración sería de esa manera. P o Q. Ejemplo 2. Si el auto salió hace 2 horas, entonces el profesor llegará a clase. Acá si yo pongo, yo puedo poner cualquier letra porque puedo representar, pero dice acá, si el auto, entonces tengo aquí, ¿qué cosa? R, y aquí tendría un conectivo lógico que es la condicional, ¿no? Con esta flechita. Entonces voy a buscar las flechitas y tengo acá esto, ¿no? Y tengo aquí R, entonces S. R, entonces S. Ahí está. ¿Ven? Esa sería nuestra respuesta, ¿no? Es la simbología. En este tercer ejemplo,
Rachel siempre toma en su desayuno un jugo o café bien cargado. Ahí también tendríamos, si yo quiero hacer S o P, ¿no? La representación sería O porque ahí está el conectivo, después no hay otro, por lo tanto tendríamos de esa manera. Su simbología. Manuel asistirá al matrimonio, si solo sí, invitó el novio. Entonces acá tendríamos el enunciado P, pero aquí dice sí, solo sí. Eso implica que tendríamos, pues, que el conectivo sería esta flecha de doble sentido, ¿ya? Entonces, Q. Ahí está. Q. Uh-huh. Y así podríamos ir trabajando todo lo que significa la representación simbólica de estas oraciones. Ay, por cierto, más, dice, la mitad de los estudiantes de salón son varones y no viven cerca a la institución. Aquí hay dos operaciones, P y no Q, ¿ya? Alberto no desayunará chicharrón y tomará un vaso de leche a la vez. Entonces acá tendríamos no P y Q. San Martín es una región acogedora y muy hermosa. R y Q. La secretaria del Instituto Superior Tecnológico Blaise Pascal cerró las matrículas o las prolongó una semana más. Entonces acá tendríamos la proposición P o Q, ¿no? Si el atardecer me pone melancólica, entonces escribiré poesías de corazón. Entonces tengo aquí P, entonces Q. La población no supo respetar el aislamiento social, por lo tanto, continuaremos con la cuarentena. La palabra por lo tanto también representa un conectivo lógico, pero dice aquí estaríamos negando, ¿no? ¿Y cuál sería por lo tanto? Sí, entonces, ¿no? Entonces tendríamos acá P, no P, entonces Q. Vuelve a las clases presenciales si solo si las instituciones educativas cumplen los protocolos de prevención. Entonces tendríamos P, la flechita de doble sentido, pero que estaría aquí la bicondicional, y, y luego sería Q. No, no es posible que en las vacaciones la gente no sepa respetar la cuarentena. Estaríamos hablando, no, que estaría negando a todo. Bueno, aquí hubiera un paréntesis ya para poder representar no. Y luego no P, otra vez no, no P. O sea, todo esto se convertía prácticamente una negación. Y acá tenemos un ejemplo, miren jóvenes, la cual, no sé, nos dicen de la falsedad, y esto es un enunciado simbólico, de la falsedad de P, entonces no Q, o no R, entonces se deduce que aquí te están dando el valor de todo este resultado de la tabla. Lo que tú tienes que saber es identificar qué valor va a tener P, qué valor va a tener Q, qué valor va a tener R, qué valor va a tener S. No sé si ustedes lo han trabajado eso con el profesor anterior, pero le he plasmado aquí este ejemplo para que podamos trabajar ahorita en algún otro ejercicio. Voy a abrir acá una ficha Word para poder trabajarlo. ¿Ya? Esto es un esquema que se trabaja de abajo hacia arriba. O sea, si te dan valores y te dicen tanto, lo que tú tienes que demostrar o encontrar es su resultado final. Y para encontrar su resultado final, vas a empezar trabajando por su valor respectivo. ¿Ya? Aquí voy a hacer eso para que podamos explicarlo un poquito más. Creo que... ¿Dónde está? Profesorita, profesorita, en ¿Sí? el anterior en el anterior ejercicio que nos estabas recién explicando, ahí podemos Ajá. poner en las proposiciones, ya sea P o Q, cualquier letra para simbolizar. Sí, sí, señorita. Para representar las proporciones se utilizan letras como P, Q, R, S, T, U, D. Puede ser también de doble, Ah, ¿no? ya, no es Y, necesario, no es necesario poner como lo ha puesto usted, ¿eh? no necesariamente P, sino que en lógica siempre utilizamos PQRS, PQRS, porque si utilizamos, por ejemplo, X y Z se confunde con las
inecuaciones, con las ecuaciones, por eso. Por eso es que siempre utilizamos eso, ¿ya? Pero no se trata que ya está establecido, no. Se trata de saber. Miren, chicos, voy a compartir esta ficha, esta hoja Word, en donde voy a empezar resolviendo, ¿sí? Y luego ustedes me van a explicar, me van a decir si entienden o no, para yo parar si no entienden. Pero yo espero de que sí entiendan. Bueno, a ver, voy a dejar de compartir esta ficha, la cual estamos trabajando, o vamos terminándolo y luego le explico, ¿ya? Este ejercicio, porque en el taller está. Terminamos entonces con esta frase: nunca consideres al estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Su escritor, Albert Einstein. Jóvenes, entonces nuestra clase concluye con esta diapositiva, pero voy a explicar este ejemplo en una hoja Word. ¿Ya? Por lo tanto, voy a dejar de compartir este material y que la cual ya está compartido en la plataforma, y luego voy a explicarlos cómo podemos nosotros llegar a esto, ¿ya? Entonces, voy a cerrar esto, ya, estamos aquí. Compartir esto. Uh -huh.